Buenos días, buenas tardes, buenas noches y finalmente llegó el momento. Hoy desde las 21:30 horas River estará recibiendo a Fluminense de Brasil en el Estadio Monumental para jugar el partido más importante del semestre, por lo menos hasta el momento. Después está claro que dependiendo de este resultado y dependiendo de cómo transcurra el andar del Millonario por la liga profesional donde es puntero, veremos si este partido más importante deja de ser el más importante y hay otro más adelante que se convierte en el más importante. Pero por el momento hay que decir que este es el más relevante de todos porque el Millonario tiene que sí o sí obtener las 3 unidades. En caso de no lograrlo, prácticamente estará eliminado de la Copa Libertadores. Es cierto que cuando termine el partido no vamos a saber eso específicamente, pero sí lo vamos a saber a última hora de este día miércoles. Vamos a estar repasando las formaciones de ambos equipos y también vamos a estar metiéndonos de lleno en el mercado de pases, porque hay un futbolista del actual plantel que estaba siendo concentrado normalmente por Martín de Michelis, que ya no forma parte del mismo y que se terminó yendo del más grande, y vamos a también estar refiriéndonos a los dos refuerzos que más cerca están de ponerse el manto sagrado de cara al segundo semestre. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando la probable formación del equipo dirigido por Martín de Michelis. Hubo dos buenas noticias en los entrenamientos tanto del lunes como del martes, que fue que tanto Paulo Díaz como Emanuel Mamana, que no habían estado presentes en los anteriores compromisos, se entrenaron normalmente y van a estar a disposición del DT. En principio ninguno de los dos sería titular, ya que de Michelis seguiría inclinándose por Robert Rojas para acompañar a González Pires, teniendo en cuenta que el paraguayo viene de más continuidad y de más partidos consecutivos. Hay que tener en cuenta que Mamana no juega desde hace un mes, porque el último compromiso fue el 7 de mayo contra Boca en el Superclásico, mientras que por el lado de Pablo Díaz su último cotejo fue hace 13 días contra Sporting Cristal en Perú por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. A su vez, este video lo estoy grabando el martes por la tarde, lo que quiere decir que todavía no salió la lista de concentrados y no sé en definitiva si va a estar Enzo Díaz o no. El lateral izquierdo sufrió un esguince de rodilla en el partido contra los peruanos y en principio no llegaría con los tiempos. En la formación lo puse como titular, pero aún así voy a dar un probable 11 donde también el ex Talleres de Córdoba no estaría a disposición. También hay que decir que Enzo Pérez no va a estar disponible para este cotejo, más allá de que arrastra una sinovitis en su rodilla izquierda y que no sabemos si iba o no a estar disponible por los tiempos de recuperación. La realidad es que igual no iba a poder estar porque tiene 3 amarillas y debe cumplir con una fecha de suspensión, por lo que recién podrá estar disponible en la última jornada ante The Strongest a finales de junio. El resto del equipo es más o menos el 11 ideal, entre comillas, que puso Martín de Michelis en la mayoría de los partidos importantes. Existen algunas dudas en relación a la formación, porque se sabe que al DT le gustaría jugar con 2 delanteros, pero ninguno le termina de convencer al 100% para ser compañero de Beltrán. ¿Cuál será el 11 en definitiva que pondría el entrenador? Franco Armani estará en el arco, la línea de 4 defensores conformada por Milton Casco será el lateral por la derecha en caso de que llegue Enzo Díaz. Esto ustedes ya lo saben porque la lista de concentrados salió a última hora del día martes. Si Enzo Díaz está, Casco por derecha y Díaz por izquierda. Si Enzo Díaz no está, Herrera por derecha y Casco por izquierda. La pareja de centrales sería Robert Rojas junto con Leandro González Pires. En la mitad de la cancha, Rodrigo Aliendro juega seguro. Su acompañante sería o Agustín Palavecino o Matías Craneviter. El primero tiene más posibilidades teniendo en cuenta que la primera idea de Michelis era que Palavecino jugara el partido contra Defensa y Justicia del pasado sábado que no terminó de completarse y Craneviter jugara este encuentro después de haber ingresado algunos minutos el fin de semana. Sin embargo, como Palavecino no tuvo un gran gaste físico, teniendo en cuenta que se jugaron casi 25 minutos, es probable que el ex Deportivo Cali sea titular. El resto del mediocampo lo compartirán De la Cruz junto con Nacho Fernández y Ezequiel Barco, y Lucas Beltrán será la referencia de área. Vamos ahora a hablar de Fluminense. El conjunto de Río de Janeiro, dirigido por Fernando Diniz, llega a este encuentro después de haber derrotado el domingo pasado 2-1 a Bragantino por la 9ª fecha del Brasileirao.
Es cierto que no está en su mejor momento futbolístico, porque antes de ese cotejo frente a Bragantino había perdido los anteriores 4 cotejos sin marcar un gol. Había caído 1-0 contra Botafogo de visitante, había perdido en La Paz contra The Strongest 1-0 por la cuarta fecha de la fase de grupo de la Libertadores, había perdido 2-0 contra Corinthians de visitante y había caído también 2-0 en una dura derrota contra Flamengo y quedó eliminado de la Copa de Brasil. De hecho, en caso de no obtener el triunfo contra Bragantino este fin de semana, el DT iba a ser cuestionado y iba a necesitar sí o sí vencer a River en el Monumental. Teniendo en cuenta que ahora se recuperó con un triunfo, los ánimos son un poco distintos, pero no en cuanto a la cuestión futbolística, ya que el equipo de Río de Janeiro no mostró su mejor versión, y en cuanto a lo físico habría jugadores que llegan muy con lo justo, teniendo en cuenta que el jueves pasado jugó contra Flamengo, como dije, el domingo contra Bragantino y ahora el miércoles contra River. Este tiene que ser un punto a favor que deben aprovechar los dirigidos por Martín de Michelis. El conjunto carioca está muy cansado, o por lo menos va a sentir el cansancio de cara sobre todo a los últimos minutos del segundo tiempo. Hay que recordar que River le alcanza con ganar 1-0, por lo que no debe apresurarse en algunos sectores del campo de juego sobre todo, y debe llevar el partido de la mejor manera. En cuanto al probable 11, casi con seguridad va a poner el equipo titular Fernando Diniz, no va a estar Marcelo, el experimentado exfutbolista del Real Madrid, se desgarró uno de sus gemelos y no va a estar a disposición, pero aún así va a poner el mejor 11 que tiene a disposición, con Fabio en el arco, la línea de 4 defensores conformada por Samuel Xavier, Nino va a ser el capitán del equipo como primer central, Felipe Melo jugará como segundo zaguero, Guga será el lateral izquierdo, el reemplazante de Marcelo. La mitad de la cancha se la repartirán entre André y Mateus Martinelli. Más adelante una línea de 3 mediocampistas ofensivos con el colombiano John Arias por derecha, el experimentado número 10 del equipo Ganso por el centro y Lima por el costado izquierdo, y el centro delantero el argentino Germán Cano, que recordemos le convirtió 3 goles a River de los 5 que marcó Fluminense en el 5-1 que fue disputado en el Maracaná por la tercera fecha de esta edición de la Copa Libertadores. Lo que ven en pantalla ahora es cómo se encuentra el grupo de River antes del comienzo de esta fecha número 4. Fluminense tiene 9, The Strongest tiene 6, Sporting Cristal tiene 4, misma cantidad de puntos que River, pero hay que recordar que Sporting Cristal tiene una mejor diferencia de gol, -3 contra -4 del equipo argentino, y por eso hoy por hoy estaría siendo el conjunto que se estaría metiendo en la Copa Sudamericana. Si River gana, todo se definirá en la última fecha. Poco le importará al equipo dirigido por Martín de Michelis cuál sea el resultado entre The Strongest y Sporting Cristal. Como dije al principio, el más grande ganándole 1-0 a Fluminense y 1-0 en la última fecha de Strongest clasifica a la siguiente fase, a los octavos de final de la Copa Libertadores, sin mirar ningún tipo de resultado. ¿Qué es lo que sucede si River, por ejemplo, empata con Fluminense? En caso de que The Strongest gane su partido, River estará eliminado, mismo caso si el más grande pierde. En caso de que alguno de estos dos, que ojalá que no sea el resultado de River finalmente, es decir, si el equipo de Michelis pierde o empata, debería esperar que haya una igualdad en el partido que van a estar jugando en Bolivia, prácticamente no al mismo tiempo porque hay una diferencia de media hora. River y Fluminense estarán empezando su cotejo acá en Argentina a las 21:30 horas, horario de nuestro país, mientras que The Strongest y Sporting Cristal en La Paz lo estarán haciendo a las 23 horas, es decir, los últimos minutos del cotejo entre River y Fluminense van a coincidir con los primeros minutos del encuentro entre Strongest y Sporting Cristal. Por eso, como dije al principio, al término del encuentro de River Fluminense, sea cual sea el resultado, no vamos a saber con total seriedad si River está 100% eliminado, pero sí lo vamos a saber un par de horas más tarde, siempre y cuando River no obtenga el resultado positivo, porque repito, si River gana depende exclusivamente de sí mismo, no hay que mirar resultados, no importa que hoy el equipo de Michelis sea el de peor diferencia del gol del grupo, no importa absolutamente nada de eso. El millonario tiene que ganarle a Fluminense, aunque sea por la mínima diferencia. Por eso dije que River no debe desesperarse en el partido. Si se da un encuentro largo en el cual el más grande va a tener que aprender a sufrir, que es algo que lamentablemente en los últimos cotejos no ha sabido hacer, porque ha sido superior en general que los rivales, tanto sobre Platense, sobre Sporting Cristal y también sobre Vélez, pero en los momentos en los cuales lo atacaron lamentablemente no estuvo a la altura de las circunstancias. Por eso mismo este cotejo contra Fluminense será clave en ese sentido, también teniendo en cuenta
cuenta que en el partido de ida, donde los brasileños ganaron por 5-1, hasta el minuto 60 el encuentro estaba 1-1 y 11 contra 11. Después llegó el 2-1 de los brasileños, la expulsión de González Pires, y los últimos 25 minutos por parte del Millonario fueron verdaderamente muy malos, lo que permitieron el 5-1 para el Flu. En esta oportunidad el encuentro empezará de cero y River deberá ser un equipo muy pero muy inteligente. Esperemos que al término de esta noche todavía tengamos una vida más y River siga en la Copa Libertadores. Y vamos ahora, dejando un poco de lado el partido contra Fluminense, a meternos en un jugador que se fue del club. Ya no es una cuestión de que se va a ir o que se puede llegar a marchar, sino que en definitiva ya se fue y es el tercer arquero de River, Franco Petroli, guardameta que estuvo concentrado en muchos partidos de este semestre por parte de Martín de Michelis. De hecho, cada vez que River juega de visitante en el interior del país, en la liga profesional, o afuera en el exterior, el arquero en cuestión iba a acompañar al plantel porque obviamente ante la posibilidad de que algunos de los guardametas, tanto Armani como Ezequiel Centurión, sufrieran algún inconveniente, quería tener un guardameta que estuviera allí en ese momento y que no tuviera que viajar de urgencia. Sin embargo, con casi 25 años y sin haber debutado en primera y con pocas probabilidades de hacerlo en el corto plazo, se le buscó una salida, algo que a mi entender se le tendría que haber buscado ya desde hace 2 años aproximadamente, pero bueno, tardó en llegar, pero finalmente Franco Petroli atajará en Estudiantes de Río Cuarto, equipo que está militando en el Nacional B. Jugará allí hasta el final de este 2023 como mínimo. La buena noticia es que va a atajar, va a ser titular en ese club en cuestión y es algo que le va a servir y mucho, porque si bien es cierto que es un equipo de la segunda división del fútbol argentino, la realidad es que lo que necesita Petroli es atajar ya en primera, es decir, estar en un plantel y empezar a formar parte de un 11 titular o para empezar a agarrar esa confianza. De hecho, Ezequiel Centurión, suplente hoy de Armani, le sucedió algo parecido. Cuando se fue a préstamo tuvo que hacerlo a Estudiantes de Buenos Aires, con la diferencia de que Centurión lo hizo en el momento adecuado, cuando tenía 21 años y sabía que sus posibilidades de atajar en reserva ya se habían esfumado y había quedado bastante lejos, porque la realidad es que un arquero luego de superar los 21 años ya no debería seguir atajando en reserva, sino que debería ser o suplente del plantel de primera, como es el caso de Centurión, o en definitiva ser titular quizás en otro club mucho menos relevante que River, como es el caso de Estudiantes de Río Cuarto. Es una buena noticia, a mi entender, que Franco Petroli se vaya cedido. Esperemos que pueda sumar minutos, porque el hecho de que pueda tener continuidad puede provocar que dentro de un par de años, no digo ahora, recordemos que el arquero está a punto de cumplir 25 años, es decir, ya es un guardameta, no se puede decir experimentado, porque como dije, no atajó en primera, pero ya tiene cierta edad como para empezar a desenvolverse en la máxima categoría del fútbol argentino, y por eso mismo ojalá que dentro de un par de años pueda regresar a River con muchísimos partidos encima. Y vamos ahora a meternos de lleno en las posibles incorporaciones de River, o más bien dos refuerzos que no serían tan complicados que se conviertan en definitiva en incorporaciones del más grande, porque Sebastián Boselli, actual jugador que está defendiendo la camiseta de la selección uruguaya en el Mundial Sub-20 y cuya ficha pertenece al Defensor Sporting, conjunto uruguayo, no digo que tenga todo cerrado para venir a River, pero las negociaciones están bastante más encaminadas de lo que uno cree. El futbolista, que está teniendo un excelente rendimiento en la Copa del Mundo Juvenil, ya ha manifestado que el interés del millonario es real y que si los dos equipos se ponen de acuerdo, él no tendría ningún inconveniente en jugar en el club de Núñez. Después hay que tener en cuenta un par de cuestiones. Primero de todo, que su rendimiento en el Mundial Sub-20, al ser muy bueno, puede provocar que vengan ofertas del exterior, y dependiendo de qué equipos y de qué lugares vengan esas propuestas, está claro que River a veces puede competir y en otras oportunidades claramente no puede hacerlo, hablando exclusivamente desde lo económico. Después está claro que el más grande competitivamente puede darle a Sebastián Boselli una vidriera muchísimo más importante. En Defensor Sporting ha tenido un buen nivel, pero si no era porque forma parte del Mundial Sub-20, difícilmente vendrían a buscarlo del viejo continente ahora en este receso. En el equipo uruguayo, y esto también hay que tenerlo en cuenta, su contrato termina el 31 de diciembre de este año, lo que quiere decir que sí o sí tienen que transferirlo ahora en este mercado de pases si es que quieren tener un rédito económico por una vez.
venta. En total, River debería desembolsar entre 2 y 3 millones de dólares por la transferencia y dejarle un breve porcentaje de una futura venta al equipo uruguayo, es decir, River estaría comprando entre el 70 y el 90% del pase y le dejaría a Defensor Sporting entre el 10 y el 30% para que cuando sea transferido a un equipo europeo, el conjunto uruguayo también reciba dinero por ese traspaso. Es algo que todavía queda por solucionar, pero acá hay algunos puntos que le juegan muy a favor al más grande para que esta transferencia se haga. En primera instancia, que River va a necesitar incorporar zagueros, mínimo 2 y hasta podrían llegar a ser 3. Y después, claro está, que el futbolista quiere venir y que Defensor Sporting está dispuesto a venderlo por una cifra la cual sería lógica en lo que respecta a la cantidad, es decir, River podría pagar ese dinero sin ningún tipo de inconveniente. Lo que falta ahora es que el futbolista en cuestión acabe su participación con Uruguay en el Mundial Sub-20. Cuando estoy haciendo este video, el jugador está a punto de disputar las semifinales, es decir, tiene mínimo 2 partidos más, semifinales y tercer y cuarto puesto o la final, dependiendo del resultado anterior. Y luego, si antes de sumarse nuevamente a Defensor Sporting, veremos si se puede arreglar su traspaso hacia el millonario. Y el otro futbolista del que hay que hablar es nada más y nada menos que Ramiro Funes Mori. Ya hace bastantes videos que vengo hablando del defensor central, pero cada día que pasa hay nuevas noticias. La última vez porque Matías Patañán, el vicepresidente primero del club, manifestó que hay negociaciones avanzadas y charlas que están siendo muy positivas con el representante del futbolista para intentar llegar a un acuerdo contractual. Hay que tener en cuenta que Ramiro Funes Mori queda libre del Cruz Azul el próximo 30 de junio, el campeonato mexicano ya terminó, por lo que no va a disputar más partidos con el conjunto norteamericano y por eso mismo ya puede negociar para irse libre y a partir del 1 de julio firmar un nuevo contrato con cualquier otro equipo del planeta, y en este caso River sería por ahora el único interesado. Lo único que podría no hacer que el jugador venga a River es que en estos días, durante estas próximas 3 semanas aproximadamente, aparezca una propuesta verdaderamente fuerte y que Funes Mori ponga lo económico por encima de lo deportivo, aunque teniendo en cuenta sus últimos 2 pasos, ya que jugó en el Al Nassr de Arabia Saudita y ahora en el Cruz Azul de México, sería bastante complicado que ponga lo económico por encima de lo futbolístico, teniendo en cuenta que, si bien es cierto que puede seguir haciendo más dinero de lo que tiene, la realidad es que ha hecho unos buenos ingresos, sobre todo en las últimas 2 temporadas. Aún así, también va a depender de que llegue a un acuerdo contractual con River, algo que en principio, por lo que dicen en el entorno del futbolista y también desde la dirigencia de River, no habría inconvenientes, más allá de que hay que arreglar algunas cuestiones que tienen que ver por objetivos, tienen que ver con bonos y también tiene que ver la duración del vínculo en sí, porque Funes Mori es un jugador de 32 años que ha tenido continuidad, es cierto, pero que a lo mejor su nivel no ha sido el súper esperado. Recordemos que Cruz Azul no logró meterse ni siquiera en los playoffs de la Liga Mexicana. Son un total de 12 equipos los que logran ingresar a las fases finales del Torneo de México y Cruz Azul no estuvo ni siquiera entre los primeros 12 lugares. ¿Esto quiere decir que el rendimiento de Ramiro Funes Mori haya sido verdaderamente malo? Claro que no, no puedo yo decirlo con tal precisión porque obviamente no he seguido a Cruz Azul encuentro tras encuentro, pero también hay que tener en cuenta que hubo alguna intención en su momento de renovarle. Después, por los resultados finales, el equipo mexicano decidió que iba a hacer una renovación completa prácticamente del plantel y por eso mismo la totalidad de futbolistas que acaban contrato el próximo 30 de junio no van a terminar prolongando sus vínculos. Ahora Ramiro Funes Mori está a la espera de que se abra el mercado de pases en Argentina para poder firmar su contrato con el millonario. ¿Y qué sigue en el camino de River? Porque muchos se preguntan en definitiva, por ejemplo, cuándo se va a jugar el partido contra Defensa y Justicia, por qué el Millonario va a estar jugando el lunes contra Banfield y no el fin de semana, el partido contra Instituto, que va a ser el posterior luego de enfrentar al Taladro. ¿Se va a jugar entre semanas? ¿Se va a jugar un fin de semana? En definitiva, el calendario de River hoy por hoy estaría de la siguiente manera. Va a estar jugando hoy contra Fluminense con más de 86.000 personas en el Estadio Monumental por la 5ª fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Esperemos que cuando termine el cotejo en sí podamos decir que River va a tener chances de clasificar hasta la última jornada, que es cuando recibirá a The Strongest en el más Monumental.
El domingo River no va a jugar contra Banfield porque la Asociación del Fútbol Argentino decidió que por la final del Mundial Sub-20 que se va a estar disputando en el Estadio Único de La Plata, no va a haber compromisos de ninguna categoría del fútbol argentino ese día en cuestión, lo que quiere decir que todos los partidos que en principio se iban a disputar el domingo se van a jugar el lunes, por lo que el próximo lunes 12 de junio River va a estar visitando a Banfield desde las 19:15 horas en un encuentro correspondiente a la fecha número 20 de la Liga Profesional. Hay que tener en cuenta que el perseguidor más cercano de River, que es Talleres, va a estar jugando el sábado por la noche de local contra Arsenal, por lo que el más grande afrontará el partido con Banfield sabiendo si tiene a Talleres todavía 4 puntos, si se le acercó a 3 porque empató o si en definitiva lo tiene a tan solo 1 porque ganó, más allá de que River tendría 2 partidos menos, el encuentro ante Banfield y el cotejo que todavía debe completar frente a Defensa y Justicia, que en principio se jugaría sábado 17 o domingo 18 de junio. No está confirmada la fecha, pero sería en una de esas dos jornadas. Son alrededor de 64 minutos los que tienen que disputarse, es decir, 2 tiempos de 32 minutos cada uno, más allá de que todavía falta que la Liga Profesional anuncie oficialmente cómo se va a llevar a cabo ese encuentro. Y el partido contra Instituto no se va a jugar ese fin de semana porque River va a jugar contra Defensa y Justicia debido a que no hay fútbol en el fútbol argentino por la fecha FIFA. River estaría jugando contra el conjunto cordobés en el Monumental el miércoles 21 de junio, todavía con horario a confirmar. Estos serían los próximos partidos que tendría que disputar River. Después, el otro fin de semana, todavía con fecha y horario a definir, estaría visitando a Barraca Central, pero de acá a aproximadamente 20 días estos serán los cotejos que tendrá que llevar a cabo el equipo dirigido por Martín de Michelis. No será para nada fácil el partido de esta noche, pero son estos encuentros que River tiene que empezar a acostumbrarse a jugar. Desde la salida de Marcelo Gallardo, obviamente que la lupa va a estar puesta en cómo afronta el más grande esta clase de cotejos, porque con el muñeco prácticamente estos partidos River podía ganarlos o perderlos, pero siempre estaba a la altura de las circunstancias, por lo que, si bien es cierto que estamos hablando de la fase de grupos de la Copa Libertadores y en caso de que River quede eliminado será un fracaso bastante rotundo, la realidad es que lo importante pasa a ser tener un buen partido para conseguir esas 3 unidades y llegar a la última jornada con vida. Los futbolistas saben de esto, saben que la gente los va a apoyar, saben que va a haber más de 86.000 personas en el Monumental apoyando al equipo y todos esperamos un triunfo, que al final de la jornada de este miércoles podamos decir que River todavía tiene vida en la competición internacional y que a finales de este mes, jugando en el Monumental contra The Strongest, pueda definir la clasificación a los octavos de final. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.